tema, César, para revisar lo que ha ocurrido ya con el decreto de estado de excepción que ya fue tomado en conocimiento por la Contraloría. El gobierno lo había enviado en el día de ayer y creo incluso que al término del día lunes faltaba solamente que la Contraloría tomara razón de este decreto que establece la medida y ya entra en vigencia entonces el estado de excepción en el norte. Claro, en 4 provincias del norte, como bien dices tú, Karina: Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa. Leo, para no equivocarme, justamente es en esas 4 provincias donde empieza este estado de excepción. Ya hay autoridades en la zona, Juan Francisco Gali, el subsecretario del Interior también, se ha hecho parte del lugar, digamos, ya emitido declaraciones explicando más bien de qué se va a tratar el estado de excepción, particularmente respecto a lo que sucedió con el caso de este camionero, ¿no?, de Byron Castillo, que perdió la vida en una situación bien compleja que se sigue en investigación, porque de eso surge este estado de excepción requerido por los camioneros que deciden cortar las rutas a lo largo de todo el país, pero adherido a eso también con lo que pide la ciudadanía en el norte hace mucho tiempo, sobre todo con el tema de la migración. Claro. Entonces, esto implica, para toda la gente que nos está viendo, que se decrete estado de excepción significa que van a ir militares a apoyar la labor de las policías en la zona norte y específicamente en las provincias que tú mencionabas, César, y por lo tanto a reforzar la seguridad que ya se mantenía. Recordemos que ahí estamos viendo imágenes de la frontera donde permanece resguardada por militares, pero ahora también van a estar en apoyo de carabineros fiscalizando, y además que entró en vigencia ya la nueva ley de migración, así que se supone que también van a ayudar en ese tipo de labores. Para eso facilita el decreto de estado de excepción, que fue una de las condiciones que pidieron los camioneros también como gremio la semana pasada, al término de la semana pasada, para poder deponer el bloqueo de las carreteras. Fue una condición que pusieron ellos y el gobierno terminó accediendo. Vamos a escuchar declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. No es solo la zona fronteriza, sino que todas las provincias que están en zonas fronterizas, que van a permitir el despliegue de carabineros y de las Fuerzas Armadas en el control de el tránsito transfronterizo de personas. Ahora se ha hecho necesario el decreto de estado de excepción de emergencia para que se asuma por parte de los jefes de la defensa en cada una de estas provincias y el apoyo se intensifique por parte de las Fuerzas Armadas al control de la frontera. Aquellas personas extranjeras que intenten ingresar a nuestro país van a ser reconducidas al lugar por donde venían. Eso se ha hecho, ya hay más de 100 personas que han sido reconducidas en las distintas provincias del norte de nuestro país, que están en estado de excepción de emergencia, y naturalmente, si es que son ciudadanos bolivianos o peruanos, dependiendo de la frontera, ellos van a ser reconducidos a su país, y en caso de que sean ciudadanos extranjeros, pero que vengan de alguno de sus países, van a ser reconducidos a la autoridad migratoria de sus países. Ya, ahí había un detalle, una información adicional que no manejábamos ayer cuando tocábamos este mismo tema, y que el subsecretario define claramente que cuando se trata de, por ejemplo, ciudadanos peruanos, van a ser reconducidos hacia la frontera con Perú, cuando son ciudadanos bolivianos en la frontera con Bolivia, y así sucesivamente para que sus gobiernos los puedan aceptar de vuelta. ¿Te acuerdas que ayer estábamos conversando, César, que el gran problema que se estaba generando es que si era, por ejemplo, un ciudadano venezolano, un ciudadano colombiano, el que ingresaba desde Bolivia, por la frontera límite con Bolivia, si es que se reconducía hacia Bolivia, el gobierno boliviano no los aceptaba y por lo tanto quedaban literalmente en la frontera sin ningún tipo de apoyo. A pesar de que ayer hubo algunas personas que me entregaban información respecto de que hay fundaciones internacionales, ONGs, que están prestando ayuda en ese lugar. Están liberando fondos también para poder respaldar e ir en ayuda de aquellas familias que están precisamente en una situación indefinida en la frontera y poder entregarles, por ejemplo, los bienes básicos, ¿no? Agua, algún tipo de medicamentos si es que lo requieren, alimentos, las condiciones mínimas para que ellos puedan subsistir en estos días, ¿no? Pero lo que detallaba el subsecretario Gali es que aquellas personas que sean de otro tipo de nacionalidades van a ser puestas también en manos de la autoridad migratoria de su país. Y eso también apuntaría a solucionar este tema humanitario, ¿no es cierto?, de crisis humanitaria también que se estaba produciendo, que son personas que no tienen dónde ir.
Claro, aquí es lo más complejo, como dices tú, ¿no? Que se tienen que hacer parte de ONGs, organizaciones no gubernamentales, para tratar de suplir justamente el camino, la reconducción de estas personas que quedan, como bien explicas tú, Karina, en el límite fronterizo entre Chile y su frontera del norte, que son Bolivia y Perú, pero que no pertenecen a esos países. Como lo aclaró el subsecretario, justamente van a ser reconducidas a los países, particularmente con el caso más grande, explosivo de migración que hemos tenido en el norte de nuestro país, que han sido de ciudadanos de Venezuela y de Colombia también, son los que van a ser reconducidos, y sin duda eso también va a requerir participación económica, y eso va a significar también un trabajo seguramente en conjunto de distintos estamentos del Estado, no del gobierno, digámoslo así, porque no van a poder dejar simplemente, como se decía en un principio, a estas personas que ingresan por estos pasos fronterizos no habilitados directamente en los países que no guardan relación con su nacionalidad, ¿no? No van a poder dejar a un ciudadano venezolano en medio de la nada en una frontera con Bolivia ni con Perú. Claro. Hoy día también las autoridades no solamente dieron a conocer la implementación del estado de excepción en la zona norte de nuestro país, sino que también se reunieron con alcaldes de la zona norte, alcaldes que están muy preocupados también por la crisis de seguridad que se ha sumado a la crisis migratoria. Ayer estábamos hablando gran parte del programa en torno a eso, y con esta situación límite extrema que están viviendo también las comunidades, por ejemplo, de Calama. Vamos a escuchar declaraciones de su alcalde. Tuvo que generar una serie de situaciones para que se pudiera concretar un decreto de excepción, de la cual también tenemos ciertos reparos con respecto a su temporalidad. Sin embargo, debemos reconocer de que fuimos escuchados por la Subsecretaría Nacional del Delito. Hay una muy buena voluntad de poder conciliar un equipo de trabajo interesante de acuerdo a los anhelos que nosotros tenemos como comuna. Nosotros fuimos informados hasta ayer, y hoy día mismo nuestra secretaria también nos aclaró de que se están generando todos los equipamientos suficientes. Nos nombró la serie de elementos que para nosotros nos generó un cierto grado de conformidad, y eso hay que destacarlo. Sin embargo, esperamos que las nuevas autoridades que tienen que liderar puedan continuar con este proceso. Más equipamientos creo que va a ser relevante. Bueno, ahí están, con ciertas aprensiones, César. Los alcaldes, la verdad es que yo conversaba ayer acá en el estudio de manera más profunda con el alcalde de Antofagasta, y él me manifestaba tanto al aire como fuera de cámara que ellos están muy decepcionados de lo que ha pasado por décadas con el norte de nuestro país, con el abandono, ¿no? Y con esta especie de discriminación que se hace con el resto de Chile respecto de las condiciones en que ellos están, que ellos hacen desde el año 2020, vienen haciendo el llamado las autoridades locales respecto de que algo está ocurriendo, y para que el gobierno central ponga ojo en lo que está ocurriendo con el proceso de migración en nuestro país. Hace 2 años vienen llamando la atención, encendiendo las alertas, tratando de que alguien pueda escucharlos y de que alguien realmente se interese por lo que estaba pasando, porque según lo que describía ayer el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, él decía: yo conversé con las autoridades pertinentes del Ministerio del Interior, que es el encargado de la seguridad en Chile, y el mismo subsecretario Juan Francisco Gali me dijo que iba a poner ojo en la situación. Y eso no se tradujo en nada a la luz de los resultados de lo que ha pasado desde el año 2020 hasta ahora. Entonces, con razón también, ellos miran con cierto recelo estas medidas. Tampoco es que el estado de excepción les solucione todo el tema, ¿no? Claro, y particularmente esto sucede, si recuerdas tú bien, como dices, Karina, hace 2 años, pero esto está ya también con lo que empezó a suceder en la ciudad de Colchane, ¿no? Donde empieza la mayor cantidad de migración no regulada y llegan a un pueblo que efectivamente a una ciudad que es de otra, digamos, línea, si se quiere, histórica en nuestro continente, donde también irrumpen un poco la situación que tenía el pueblo aymara en esa zona, pueblo aymara histórico, obviamente, en este sector del planeta, y eso también afecta las relaciones entre los países vecinos. Eso inevitablemente empuja a que la situación hoy en día que están viviendo las personas que están migrando al norte de nuestro país tampoco sea tan amable, y que la ciudadanía tampoco lo esté esperando con los brazos abiertos. Es una realidad que sucede día a día en el norte de Chile. Sí, es delicado porque el clima ha cambiado, el ambiente, la gente, las costumbres también de aquella gente que iba a disfrutar, por ejemplo, de las bondades de las playas de su región en el verano. Hoy día no lo pueden hacer, y hoy día tienen que buscar un panorama distinto en verano, buscar a lo mejor resguardarse también de situaciones que se han vuelto un tanto violentas. Entonces se ha ido exacerbando la situación, y lamentablemente hemos llegado a un punto límite en el que hizo crisis la situación migratoria, pero también la situación de seguridad. Vamos a escuchar declaraciones del alcalde de Ollagüe, que también participó en esta reunión. Si bien es cierto, es un reglamento nuevo que se está aplicando sobre la ley de migraciones, todavía tenemos oportunidad de mejora. Hemos tenido algún inconveniente con algunos recursos, algunas derivaciones de los inmigrantes hacia la localidad fronteriza de Bolivia,
Por lo tanto, esperamos que estas oportunidades de mejora puedan ser resueltas de acuerdo a cómo pasa el tiempo. La reconducción se está produciendo de una manera normal, de acuerdo al reglamento. Lo que sí tenemos algún inconveniente con el traslado de los migrantes, ya que ahí no tenemos los vehículos disponibles para ese trayecto entre la zona fronteriza de Ollagüe y Avaroa, que es la zona fronteriza del país de Bolivia. Ya, aquí hay un aspecto que es bien relevante y en el que vienen insistiendo los alcaldes desde que se empezó a implementar hace 2 días nomás la nueva ley de migraciones, que entre paréntesis, la ley de migraciones se había anunciado hace harto tiempo, pero no tenía reglamento. Entonces las leyes sin reglamento no sirven para nada porque no se pueden implementar. Hasta que no sale el reglamento de la ley no puede entrar en vigencia. Sí se promulga, sí formalmente se publica en el Diario Oficial, todo lo que ustedes quieran, pero en la práctica no se puede ejecutar porque no tiene reglamento. Y eso era lo que le pasaba a la ley de migración. Rápidamente se ingresó nuevamente el oficio porque se había ingresado, la verdad es que se había mandado un reglamento por parte del gobierno a la Contraloría y la Contraloría objetó parte del reglamento al gobierno y se lo tuvieron que devolver para que lo rehicieran. Lo hicieron rápido, porque esto se produce además en paralelo con el bloqueo de los camioneros, y lo mandan de nuevo. Ya la Contraloría publicó el reglamento, la ley se comenzó a aplicar hace 2 días, pero el gran problema es que la ley no entrega recursos a los municipios por parte del gobierno central, sino que deja en manos de las municipalidades, por ejemplo, el traslado de aquellas personas que ingresaron ilegalmente por la frontera hacia los pasos de reconducción. Y eso era lo que decía el alcalde de Ollagüe, que no tienen los recursos suficientes, porque, César, estos mismos municipios vienen denunciando hace mucho tiempo que no tienen recursos para seguridad y ahora además se les entrega esa facultad, ¿no es cierto?, de tener que trasladar a las personas para reconducirlas a otro país. Claro, es lo más extraño, no se les entregan las facultades para poder hacerlo, adherido al apoyo militar que van a tener debido al estado de excepción en el territorio, digamos, en esta ciudad en particular, en estas 4 provincias, pero no se les entregan los recursos. Entonces finalmente son los municipios que tienen que, dentro de su administración, darle cabida y darle curso a una situación de urgencia que están viviendo, ¿no? Porque efectivamente la migración en el norte sobrepasa todas las expectativas del movimiento de población flotante, incluso en las grandes ciudades. No por nada Iquique se ve así afectado, no por nada en Antofagasta también sucede lo mismo que conversamos ayer con nuestros invitados, ¿no? Que justamente esto supera todo lo que se espera como en época estival, que es lo lógico, ¿no? Cuando las grandes ciudades están de vacaciones, van generalmente al norte o al sur, pero esto ya son personas que se han establecido diariamente ahí y eso cambia todo flujo de comercio, cambia todo flujo de conversación social entre migrantes, entre personas que habitan constantemente ahí y evidentemente entre el municipio que tiene que administrar esta situación. Claro, en paralelo a todo esto, bueno, hay atribuciones que, ¿no es cierto?, se está tratando de tomar para entregarles más recursos a los municipios, pero por otras partes también entregarle más dotación y más recursos a las policías también, para que puedan reforzar su patrullaje en distintas zonas, porque lamentablemente el tema de la seguridad, César, viene siendo un problema a nivel nacional. Lo veíamos nosotros recién acá en la región metropolitana, donde faltan, en la mayoría de los municipios, falta dotación de carabineros. Es esa la demanda que tienen los alcaldes. La respuesta que reciben es que no hay más recursos porque no hay más funcionarios. Y es lo mismo que le responde también, por ejemplo, el general director de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones. Es la misma respuesta para todos. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Entregar mayores recursos, reformular también la forma en que funcionan las policías en nuestro país. Precisamente sobre eso habló hoy el presidente Sebastián Piñera y vamos a escuchar lo que dijo. Permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con nuestras policías para controlar la inmigración ilegal, porque esta inmigración ilegal, que además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad, sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad, que vienen a aportar al desarrollo de nuestro país y que cumplen con nuestras leyes. No a la inmigración ilegal. Bueno, ahí está, mayor dotación de recursos también para las policías en medio del manejo que está realizando el gobierno de la crisis migratoria sumada a la crisis de seguridad en el norte del país, ya con este decreto de estado de excepción vigente. Así que vamos a ver cómo funciona. Pero